Hola amigos, bienvenidos a Dios Comics. Aquí les traigo Black Cat número 3, con guión de Willow Wilson y arte de Gleb Melnikov. Espero que les guste. La historia continúa con Felicia durmiendo de noche, cuando de pronto se despierta al sonar su teléfono. Toma el teléfono y se pregunta, ¿y ahora qué ocurre? Lee la pantalla, y con una cara de sorpresa, se queda en silencio. Luego se dirige a cámara para decir que ese es el momento en el que las cosas comenzaron a ponerse algo salvajes. En su teléfono aparece una nota publicada en una página web de noticias que la muestra a ella junto a Daredevil. La fotografía tiene tintes románticos en la mirada de ambos, como si hubiese algo entre ellos. Felicia corre la cortina de su habitación y queda deslumbrada por el sol. Después de ver eso, decide llamar por teléfono a Boris. Boris le pregunta por qué suena como dormida a las 10:30 de la mañana. Felicia le pide que no le grite y le pregunta si ha visto el artículo que publicaron en la web. Boris le contesta que por supuesto que lo ha visto y que cree que es un desastre. Felicia le pregunta si no cree que eso pueda ser buena publicidad para ella, para infundir miedo en sus enemigos y construir su marca. Boris le recalca que ella no tiene una marca y que, además, ahora cualquiera con un teléfono podría estar buscándola. Felicia se pone su traje de Black Cat, mientras que Boris le reclama sobre esos rumores de romance con Daredevil. Ella le responde que eso es falso y que solo hablaron por 3 minutos. Boris le explica que la gente creerá en lo que vea en internet y que ella debe salir de los focos de atención, ya que eso hará su trabajo más difícil. Ella dice que solo quería evitar que otros ladrones la dejaran en evidencia, pero Boris le reclama que ella solo quería actuar como una heroína y que los héroes terminan en las noticias. Luego, Boris le dice que tiene una nueva pista para ella. Felicia le pregunta, en tono de broma, si se trata de vampiros, momias o zombies esta vez. Boris le responde que se trata de un contrabando estándar. Felicia suspira. Otro día normal en el área de los 3 estados. Luego, esa misma tarde, vemos a Black Cat montando guardia en la autopista, mientras espera el camión sospechoso que Boris marcó como objetivo. Ella piensa que ya se ha empezado a sentir natural esto de estar del otro lado de la ley. Además, no es la primera vez que se pone del lado de los buenos. Ella siempre hace lo que le parece mejor en el momento. De pronto, salta a la autopista sobre el tráfico y aterriza sobre el techo del camión. El copiloto se percata de que ha oído algo sobre su cabeza. Se asoma por la ventana del camión y, al no ver nada, dice que probablemente fue solo un ave. Luego, es sorprendido por Black Cat, quien aparece en su ventana. Black Cat recuerda que fue allí cuando se dio cuenta de que sus habilidades como ladrona no ayudan demasiado cuando se trata de un asalto a un camión de 80.000 libras de peso. Todo, mientras cuelga del espejo retrovisor sosteniéndose con una sola mano. Ella tampoco se esperaba tener una pistola en la cara en cuanto asomó su rostro por la ventana, pero el copiloto le estaba apuntando con una. El hombre le dice que no sabe qué clase de juego está jugando al meterse en medio de su camino. Black Cat agrega que, a pesar de estar siendo amenazada por una pistola, nada la sorprendió más que notar quién era el conductor del camión. Estaba casi segura de que era alguien a quien había visto en la sala de espera de la enfermería de Night Nurse. Un hombre con cabeza de jirafa. No le agradaba esa criatura, a pesar de su adorable aspecto. Para calmar los ánimos, Black Cat les dice que no se preocupen, que ella solo va con ellos para que le den un aventón, intentando convencerlos de que vean las cosas a su manera. De pronto, el hombre grita sobresaltado, ¿cómo demonios conseguiste quitarme mi pistola?, mientras el camión patina por la carretera. El viaje continúa hasta que llegan al estado de New Jersey. El camión se detiene y, tanto el hombre jirafa como el copiloto se bajan con las manos en la nuca, mientras Black Cat les apunta con la pistola recién robada. El copiloto se queja de que se suponía que ese trabajo sería una simple entrega, y dice que no comprende cómo tienen tanta mala suerte. Black Cat le responde a Jim que parece que la mala suerte sigue a ciertas personas. Los 3 caminan hacia el portón de un depósito mientras ella continúa apuntándoles con la pistola. Jim le responde que ella será la que tenga mala suerte dentro de 1 minuto. Pero ella no lo toma en serio y se burla de todos los criminales de su tipo, diciendo que todos fingen tener algún oscuro secreto que nadie más conoce y que se supone explotará en la cara del héroe en el momento más dramático. Luego se gira hacia nosotros para decir que, aunque la última vez sí ocurrió de ese modo, Jim y el hombre jirafa no tienen por qué saberlo. Black Cat le pregunta a Jim por qué su amigo no ha dicho ni una palabra. Jim le responde que The Mule, la mula,
no habla. Black Cat le pregunta por qué no habla, a lo que Jim contesta con sarcasmo, preguntando si ella nunca había visto National Geographic cuando era joven. Las jirafas no pueden emitir ningún sonido. Como comentario, hasta mediados de la década pasada, se creía que las jirafas no podían emitir sonidos. Ahora se sabe que sí los emiten, pero estos son de muy baja frecuencia. Black Cat, confundida, le pregunta por qué lo llaman la mula, si es una jirafa. Jim, con mirada sospechosa, le responde que está a punto de averiguarlo. Levantan el portón del depósito. Y Black Cat se ríe pensando que el apodo del hombre jirafa es la mula, puesto que él mueve contrabando. Del espacio exterior, evidentemente. Y una mula que no puede hacer de soplón es una genialidad. Dentro del depósito se puede ver una variedad de plantas con flores rojas extrañas. Black Cat queda sorprendida ante lo que ve y le pregunta a Jim qué rayos es todo eso. Jim responde que es una operación de cultivo de plantas alucinógenas del planeta Rigel. Ellos les pagan en barras de platino por ese tipo de cosas que vienen del exterior de su planeta. Jim creía que podría hacer suficiente dinero para pagar su Mercedes-Benz, pero ella apareció. Black Cat bromea diciendo que se teme que él tendrá que seguir pagándolo a cuotas, porque va a llevar a ambos con ella a la policía. En eso una voz interrumpe para decir que no puede dejarla hacer eso. Miss Marvel aparece en escena, sentada sobre una viga. Le informa que una agencia supersecreta ha estado vigilando esa operación y que ellos van a querer interrogar a los sospechosos. Agrega que probablemente ella ha arruinado la recopilación de información al irrumpir en ese depósito de esa forma. Black Cat reconoce a Miss Marvel. Kamala se baja de la viga en la que estaba sentada y, al ver de cerca a Black Cat, la reconoce también, recordando que una vez le robó su teléfono. Black Cat responde que no fue ella, que solo se trató de un malentendido. Miss Marvel le contesta que está bien, que no hay ningún problema, porque lo recuperó. Luego usa sus grandes manos para sujetar a la mula y a Jim y retenerlos. Black Cat le dice a Miss Marvel que ella es solo una niña y que no debe importarle quién captura a la mula y a Jim. Miss Marvel responde que esa no era su decisión, ni siquiera debería estar ahí. Ella solo es una persona común de New Jersey. Si fuera por ella, no le importaría que Black Cat se fuera con esos dos tontos. Black Cat le contesta que tranquilamente podría dejar que ella se marche con ellos, ya que nadie sabe que está ahí. Miss Marvel responde que el crimen por lo general ocurre fuera de la vista pública, y que lo mismo ocurre con la lucha contra el crimen, un trabajo mayormente invisible, sobre todo cuando es intergaláctico. Luego, mientras aprieta el cuello del hombre jirafa, agrega que leyó y le encantó esa nota sobre ella que publicaron en Amenazas y Peligros, junto con Daredevil, y que se le veía genial en las fotos. Black Cat le agradece con tono sarcástico y la despide, añadiendo que supone que se volverán a ver. Miss Marvel se aleja con los criminales, cuando en eso Jim, desesperado, le grita a Black Cat que está haciendo enemigos que no podrá enfrentar. Podrá ser una gata, pero no tiene 9 vidas. Más tarde, Felicia se encuentra sola, pensando en que no le hizo mucho caso a la amenaza de Jim. Ella está preocupada porque, otra vez, un héroe con traje le ha arrebatado el almuerzo. Ahí vemos a Felicia tomar el teléfono y llamar a Amenazas y Peligros para decirles que tiene una noticia de último momento. Afirma que, aparentemente, Black Cat acababa de intentar derribar una red de contrabando en New Jersey y que había sido frenada por una agencia de inteligencia que utilizaba a una adolescente como intermediaria. Del otro lado del teléfono se oye una exclamación de sorpresa, y el hombre de la llamada le dice que esa noticia es grandiosa, de ser cierta, y que le pasará la llamada a su supervisor, quien había escrito esa historia sobre Black Cat. Black Cat pone una cara de sorpresa y abre los ojos, mientras le pregunta si se refiere a J. Jonah. Jameson, agrega Jonah, y lo vemos sentado en su oficina, tomando café. Inmediatamente le pregunta con quién está hablando. Black Cat, algo arrogante, responde que él sabe con quién habla. Jonah hace un comentario burlón, preguntándose qué habrá traído la gata. Black Cat responde con sarcasmo a la broma de Jonah, diciendo que nunca había escuchado esa broma antes. Jonah le pregunta si vio el artículo, a lo que Black Cat afirma diciendo que evidentemente lo vio, y que todo Internet lo vio. Jonah le pregunta qué opina de la noticia. Black Cat, enfadada, le recrimina por la falsedad del artículo, diciendo que los rumores de romance con Daredevil eran mentira. Jonah le dice que se le veía muy cómoda en esas fotos con él, pero ella replica que solo estaba en medio de un trabajo.
Luego decide cambiar de tema y le dice que ella no lo llamó por ese motivo, sino que, en verdad, 2 veces ha intentado luchar contra el crimen, y las 2 veces un autoproclamado héroe había intervenido para meterse en su camino o para decirle que ella no tenía permitido luchar contra el crimen. Esa es la historia. Y que esta vez había sido esa chica de New Jersey. Jonah pregunta si se trata de Miss Marvel, y Black Cat lo confirma. Jonah se mofa de Black Cat. Le dice que eso era de esperarse, teniendo en cuenta que ella acaba de cambiar de bando, por lo que no puede creer que los héroes van a agradecerle por su ayuda tan fácilmente. Black Cat reconoce que tiene razón. Jonah dice luego que esta historia no es algo que amenazas y peligros vaya a publicar, y le aconseja que hable de eso con su terapeuta. Al final, le dice que lo llame cuando efectivamente logre atrapar a un malvado. En ese caso, promete que tendrá a sus fotógrafos esperándola, para capturar su mejor ángulo. Pero también le da un consejo. Le dice que no deje que toda esta nueva atención se le suba a la cabeza. Él sabe que a los ladrones como ella les encantan las cosas brillantes, y que el centro de atención es lo más brillante, pero es como oro de fantasía. Y luego cuelga. Black Cat hace una mueca de desprecio y comenta que si hay algo que odia, es terminar en New Jersey sin ninguna buena razón. Se da media vuelta y está por irse del depósito cuando, de pronto, un hilo de arena cae desde detrás suyo. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Mundo Geek Freaky. Mientras el peligro se aproxima a Black Cat, ella piensa en cómo Jameson tiene razón en algo. Ser el centro de atención no es solo rosas y emojis de corazones. Por cada persona que decide ser tu nuevo gran fan, resulta que hay otra que se convierte en tu enemigo mortal. De pronto, una mano de arena gigante golpea duramente por la espalda a Black Cat, lanzándola hacia adelante. Ella cae con violencia contra el suelo, de espaldas, con la pistola rodando lejos suyo, indefensa. Ahí vemos que el responsable es Sandman, el hombre de arena. Felicia sabe que él es una de las pocas personas en el mundo capaz de sorprenderla con un ataque por detrás. No porque sea inteligente o ágil, sino porque es, prácticamente, un saco de concreto. Sandman dice a Black Cat que debió haber escuchado a la chica y no estar husmeando en lugares en los que no pertenece. Ella debe saber muy bien lo que se dice. La curiosidad mató al gato. Black Cat termina la línea de Sandman, preguntándose por qué todo el mundo usa ese tipo de clichés con ella. Ágilmente se levanta y se pone en posición de pelea con una acrobacia, mientras Sandman golpea el suelo con su gran puño cerrado y le dice que tiene una gran boca para ser una tonta mujer rubia. Black Cat golpea con una patada la espalda de Sandman, mientras le responde que ella no se llamaría a sí misma una mujer rubia, para luego decirle que es mejor usar menos palabras y más patadas. Sandman se recupera rápidamente y la mira con una imponente cara de superioridad. Le dice que ella se cree capaz de hacer cualquier cosa, como cambiar de bando, robar y volver a cambiar de bando sin que haya consecuencias. Pero la verdad es que ella va a pagar por eso. Black Cat le responde que ella es solo una tonta y rubia ladrona, y que nunca paga por nada. Luego, mientras vemos una escena en la que Sandman propina un brutal golpe en la cara a Black Cat, ella recuerda que debió usar ese segundo de ventaja que tenía para golpearlo de nuevo. Pero cuando un hombre como él la insulta así, es muy difícil resistirse a decir la última palabra. Con ese golpe, todo se tornó negro. Luego, un crujido se oye. Cuando Black Cat despierta de nuevo, todo seguía muy oscuro, pero solo porque estaba usando alguna clase de capucha que le tapaba los ojos. Estaba siendo arrastrada por el frío suelo, lo cual nunca es una buena señal. De pronto le quitan la capucha por sorpresa y vemos a Black Cat algo aturdida. Sandman se dirige a su jefe y le dice que allí está ella, tal como lo había prometido. Black Cat piensa que algunas veces uno puede ver el desastre cuando se aproxima, otras veces no puede verlo venir, y otras, uno debe verlo, pero no lo hace. Delante de ella, vemos a Tombstone, sentado en una silla. Él la saluda y le dice que ya era hora de que se conozcan mutuamente. Finalmente, vemos los últimos pensamientos de Black Cat. Tombstone es el desastre que ella debió haber visto venir a millas de distancia. Además, Jameson tenía razón en algo más. Ella había estado demasiado encandilada por las luces brillantes como para poder percatarse de la oscuridad que se arrastraba hacia ella. Y se nos cuenta que en el próximo video veremos: soy uno de los buenos, lo juro.
Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.